Pero vamos a hablar de consumo y lo vamos a hacer con Mariano Algendra Gijena, que es abogado especialista en consumo precisamente, y presidente de Cruzada Cívica, que es Asociación Civil de Defensa de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué decís? Acá Diego Corbalán. Gracias como siempre, ¿eh? ¿Qué tal, Diego? Un gusto. ¿Cómo estás? Un placer compartir el mediodía con ustedes. Bueno, igualmente, Mariano. Bueno, estamos hablando recién hacíamos con Liliana Franco, la macroeconomía, los grandes números. ¿Cómo está impactando todo esto en el consumo, ¿no? La disparada de precios, por ejemplo, y el hecho de ya acercarnos peligrosamente a la expectativa de tener una inflación de 2 dígitos mensual, ¿no? Bueno, hay muchísimo temor e incertidumbre, por supuesto, en el consumidor. Eso lo vemos claramente en cómo han cambiado sus hábitos de consumo y en particular en lo que se va consumiendo. Hoy en día se consume lo que se va meramente a utilizar en el día o para el día siguiente y nada más. El que puede y el que tiene la suerte de tratar de comprar algo para estoquear, previendo obviamente un aumento en el corto plazo de ese producto, lo hace. Y fundamentalmente, bueno, mucha incertidumbre y mucha bronca del consumidor, ¿no? Porque obviamente los precios, en particular de los alimentos, no dejan de aumentar y nada, absolutamente nada, prevé que eso no siga ocurriendo por lo menos en los próximos meses, ¿no? Uh-huh. ¿La culpa de la suba de precios son los fantasmas, como dijo el presidente? Es una pregunta con ironía, ¿no? Sí. Y, a ver, la principal culpa de todo esto, acá hay varios factores, en primer lugar. O sea, acá podemos decir que hay varios culpables. El que claramente no es culpable de todo esto es el consumidor, claro, que es el último eslabón de esta cadena. Pero hay varios culpables, es decir, sí es cierto que hay empresarios especuladores, que hay vivos, que hay diablos, como dijo hoy el presidente. Sí, claro que es cierto. Ahora, eso no es digamos, eso no es el motivo por el cual tenemos desde hace más de 10 años, y recordemos esto, desde hace más de 10 años, altísimas tasas de inflación en la Argentina. Entonces, el principal culpable de todo esto es la errónea política del gobierno en materia macroeconómica, una falta total de credibilidad por parte del gobierno, una debilidad política, una falta de un equipo económico idóneo y una falta de un proyecto económico integral de mediano y largo plazo. Estos son 3 elementos necesarios para poder, o 3 medidas básicas necesarias para poder comenzar a controlar la inflación. Entonces, ante la falta de todo esto, sigue habiendo una emisión monetaria descomunal, eso genera obviamente aumento de costos, sigue habiendo un déficit fiscal impresionante, eso genera la lucha entre la emisión y la poca demanda de pesos, eso hace caer la confianza y consecuentemente se derrumban las expectativas. Entonces, acá no hay que echarle la culpa a los distintos eslabones productivos en materia económica, que hay que echarle la culpa, acá el presidente debería ver, si ve fantasmas, yo creo que ve sus propios fantasmas, ¿no? Es decir, él está viendo su fracaso en la política económica, un fracaso total, y consecuentemente eso genera todas estas consecuencias. Bueno, te digo, haciendo un poco de filosofía política, ¿no? Digo, es habitual que los gobiernos, cuando no tienen respuestas racionales, apuesten al esoterismo, ¿no? Digo, Venezuela con Maduro puede ser un ejemplo, y lo tuvimos nosotros hasta con el propio López Rega, ¿no? En ese último tramo del fallido tercer peronismo que terminó en el golpe de Estado del 76. Así que... Sí, terribles y horribles épocas, justamente que acabas de mencionar. Es decir, acá, el presidente lo que tiene que entender que el mayor fantasma acá es la depreciación de la moneda. ¿Y qué es lo que genera la depreciación de la moneda? ¿No? Entonces, ahora bien, ¿qué medida ha tomado el presidente para poder ahuyentar estos fantasmas en esta materia? No sé, que yo sepa hasta ahora ninguna, porque
las dos anclas que utilizaba hasta ahora, que era el dólar oficial, o digamos tener estancado el dólar oficial, y el congelamiento de tarifas, eso ya sabemos y hemos visto claramente que eso se ha dejado de lado. Es decir, todos los días el Banco Central hace un aumento del dólar, pequeño pero es constante, permanente, y sabemos claramente que ya las tarifas han comenzado a aumentar, ahora a partir de marzo, y antes de junio va a haber otro aumento significativo, importante, especialmente para los sectores medios. Entonces, la verdad, no vemos acá de por qué el consumidor va a cambiar sus expectativas y en ese sentido va a tener una mayor confianza. El problema acá es la diferencia gigantesca que hay entre el salario nominal, que es lo que realmente cobra un trabajador, y el salario real, que es lo que ese trabajador gasta, que es lo que gasta el consumidor, lo que realmente puede gastar como consumidor. Y bueno, y aquí vemos los problemas, ¿no? Sí. Por supuesto que Roberto Ferretti, el secretario de Comercio, se transformó un poco en una suerte para el oficialismo, ¿no? De paladín de la justicia de precios. Y lo cierto es que tal vez el propio peso específico o la falta del propio ministro Guzmán ha hecho que hoy estemos más pendientes del ministro, precisamente del secretario de Comercio, que del ministro de Economía en este asunto. Teniendo un ministro que no sea solamente el secretario de la deuda como Guzmán, y que fuese un ministro abocado a una mirada integral de la economía, ¿podríamos tener una economía un poquito más ordenada? Digo, acá lo que te estoy preguntando es si hay razones políticas para entender por qué tenemos la inflación como la tenemos, ¿no? Sí. ¿Lo ves así? ¿Ves que hay un factor más político que económico para entender por qué tenemos la inflación donde la tenemos? Es que siempre, principalmente, el problema en esta cuestión de crisis política, de crisis económica y social, es el factor político. Claro. Un gobierno creíble y políticamente fuerte cambia totalmente las expectativas y hasta el humor social de la gente. No se puede hacer política económica sin credibilidad política. No se puede hacer política económica sin credibilidad política. Y este gobierno es un gobierno débil políticamente, y la palabra del presidente, para decirlo en términos muy diplomáticos, no es nada creíble. Por recién mencionaste a Venezuela, bueno, la palabra del presidente está más devaluada que el peso venezolano. Claro. Eso hace que, aún teniendo un equipo idóneo, aún suponiendo que tuviéramos un ministro de Economía y no un ministro de Hacienda, aún suponiendo que tuviéramos funcionarios en la Secretaría de Comercio idóneos, con experiencia y con un criterio productivista, cosa que no tenemos, pero aún con todo eso, igualmente ese equipo estaría destinado a fracasar sin un apoyo político y un gobierno creíble. Aún si tuviéramos un plan y un proyecto económico integral de carácter monetario, fiscal, comercial, productivo, ese plan seguramente estaría destinado a fracasar sin un gobierno creíble y políticamente fuerte. Puedo repetir, no se puede hacer política económica sin credibilidad política. Claro. Y ese es un pecado original que tiene este gobierno. Uh-huh. ¿Cómo va a tener credibilidad política un presidente que cambia de opinión cada 10 minutos? No, es inviable. Mariano, te dejo un abrazo y la seguimos en otro momento. Gracias como siempre. Ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Mariano Gendra Gijena. 12:53.